Ser podcast. Remember Freddie and I, the night you went to the show. A monthly movie, clutching at your hand. Wait 10 seconds, clutching at your arm. Wait 10 seconds, clutching at your elbow. Wait 10 seconds, waiting your machine gone. The monster came out, everybody shout. People all around you screaming at the monster from the USO. No sé ustedes, pero a mí hasta ahora me apetece muchísimo escuchar buena música e historias interesantes que hay siempre detrás de las grabaciones de los discos o de las creaciones de diferentes artistas. Y además nos reímos un montón porque Sergio Mena, otra cosa no, pero siempre nos trae alguna sorpresita. Sergio Mena del Descampado, buenos días. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Muy bien, pues muy bien. ¿Dispuesta a pasarlo bien, a que sí? Siempre. ¿Are you ready? Yes. Hoy además te traigo un disco súper especial, un disco doble. Eso ya da algunas pistas. Bueno, a ver. Hay muchos discos dobles. Muchas pistas porque si es doble, jaja. Sí. Madre mía, Lourdes, yo creo... Si sigues intentándolo, de verdad que al final yo te animo, o sea, no. Oye, no te voy a metas con mi humor. No te voy a tirar a los caballos. Muy bien, Lourdes, muy Vale, bien, ¿no? Gracias. Me gusta, muy gracias bien. por darme Hay que reforzar a la gente. Pues Muy está bien, muy bien. gracias por validarme. Seguimos, exactamente. Vamos a seguir un poco con las Lo pistas. dijo el de las bromas intelectuales. Perdón, es que claro. De repente no hay sección y nos ponemos aquí a tirarnos Es que, claro. caca. No, Lourdes, a mí me hace gracia y lo sabes. Y sabes además que te quiero mucho, Lourdes. Vale, O sea, que de sigamos acuerdo. con esto. Melón y Meloncia somos la pareja cómica. Bueno, vamos a seguir. Por favor. Al tema. Al que tema. se nos va el tiempo. Hoy traigo este disco doble, cuyo compositor principal es un inglés llamado Reginald Kenneth Dwight, que por este nombre es posible No me que sale no nada. sepáis quién es, que comenzó su carrera tocando el piano en pubs. Seguro que con este dato ya van surgiendo algunas Bueno, posibilidades. anda que no hay ingleses borrachos tocando Pero el piano en pubs. Vas a ver que a partir de ahora, en 1967, y contestando a un anuncio en una revista, se unió a un letrista cuyo apellido empieza por Tau y acaba por Pin. ¿Taupin? Exactamente, y que desde el 7 de enero de 1972 pasó a llamarse, además que registró y se cambió el nombre él oficialmente, Elton Hercules John. Oh, ahora el sí. disco, el Goodbye Yellow Brick Road. Sometimes you dream, sometimes it seems there's nothing. Séptimo álbum de Elton John. Guau. Séptimo álbum. Fíjate que la mayoría de todos estos grandes discos que estamos recorriendo durante este verano no son ni mucho menos el álbum debut. Bueno, quitando el de Quitando- Mike Oldfield, Tubular Bells, el resto es verdad que son el séptimo, el octavo, el quinto. Bueno, son discos que podría ser ya un poco de madurez Sí, creativa. ya reflejan, ya Aunque tienes sean experiencia. algunos, la primera noticia, bueno, yo en mi caso es la primera noticia que tengo del Elton John es este disco. Ok. No sabía que tenía 7 antes. discos anteriores, ¿no? Fíjate. Además es una barbaridad. Sí, sí. O sea, es tremendo. Yo he intentado condensar en esa introducción la historia de John y de Taupin, pero vaya, que empezaron componiendo canciones para otros. Él era compositor, el otro era el teclista, o sea, el teclista, el que escribía, pianista, el letrista, sí. el letrista, el que escribía las letras. Vale. Y de esa facilidad insultante para crear canciones, pues dijeron, oye, ¿y por qué no nos vamos en solitario? Y es cuando ya se inicia la carrera de Elton John. En este año, en 1973, que es cuando se empieza a pergeñar este proyecto, la banda, que está formada por 3 músicos, además de Elton John, está perfectamente engrasada, precisamente porque sabemos cómo funcionaba la producción en este tipo de épocas, pero sabes que o el grupo estaba de gira Sí. o estaba grabando. Eran las dos opciones que había dentro de este tipo de producciones. Entonces eso hacía que si tenías un productor potente, como por ejemplo era Gus Dudgeon, que es que va a ser el productor de este disco, que sabía perfectamente lo que la banda necesitaba, pues todo rodaba de una manera más segura y mejor. Todo Ajá. era el quinto miembro, básicamente, pues Gus Dudgeon. Y justamente por eso van a ir a álbum por año, incluso a veces 2, como este 1973. ¿Esto qué significa? Que igual alguna canción nacía durante la gira, lo típico que estás en el autobús, en la furgoneta y se te ocurre una melodía o lo que sea, pero la mayoría de las veces era el estudio el que se convertía en el lugar donde florecían los temas. Ujú. Tras el anterior disco, que es Don't Shoot Me, I am a ver, voy a decirlo otra vez. Don't Shoot Me, I'm only the piano player. No me dispares, tan solo soy el pianista. Exactamente, que es el disco anterior. Elton ve que los Rolling se han ido a grabar a Kingston, a Jamaica, el Goat's Head Soup,
y piensa, pues oye, igual es un buen sitio para componer y grabar mi siguiente álbum. ¿Tú estás seguro, Elton? Pues sí, yo estoy seguro, sí. ¿De verdad estás seguro? ¿Y entonces por qué ha sonado ese piano ominoso? Pues no sé, yo ya he comprado los tickets, así que nos tenemos que ir para allá. Y se van para allá. Viajan Taupin, Gus Dudgeon, el productor, Ken Scott, el técnico, Elton y el resto de la banda, véase el guitarrista Davy Johnstone, el bajista Dee Murray y el batería Nigel Olson. Vámonos a Lourdes. Hombre, yo prefiero Jamaica. También. Vámonos a Lourdes. Jamaica. Yo prefiero Jamaica, La típica canción que suena en Lourdes, ¿no? Esta que sí. Bueno, parece que hayas estado en Jamaica tú. Sí, la verdad que sí. Este es un poco confuso por lo que sea. Estoy confundido. A finales de 1973 llegan a Kingston, a Jamaica, y se dan cuenta de que igual no ha sido la mejor de las decisiones, porque se topan con una ciudad que está sumida en la locura y el caos, por muchas razones además. En primer lugar, porque va a albergar el combate por el campeonato de los pesos pesados entre Joe Frazier y George Foreman, que eso ya creaba cierto revuelo. Pero es que además el país está sufriendo enfrentamientos entre facciones políticas, con militares en las calles, con violencia, con crimen, con amenazas, con secuestros. Definitivamente no era un buen ambiente. No sé si en Lourdes tendría menos peligro, pero no era buen ambiente. No, ni había buen ambiente fuera del estudio, ni tampoco dentro, porque cuando llegan a los Dynamic Sound se dan cuenta de que las cosas tampoco van a ser sencillas. Johnstone, el guitarrista, cuenta que el primer día de grabación escuchó como un técnico le decía a otro: José Manuel, trae el micrófono. Y pensó, ¿cómo que el micrófono? Pero si la batería solo necesita 20, ¿cómo que solo tenéis un micrófono? Cuando pedían, de hecho, más micrófonos, les decían: tú no te preocupes, que llegan mañana, ¿sabes? No te preocupes, pavo. No te preocupes. Y nunca llegaban. Nunca llegaban. Yo deduzco que los Rolling o se llevaron ellos todo el equipo o tampoco se enteraron mucho de lo que estaba pasando allí. De hecho, Paul Simon, que había grabado allí, ya tuvo sus problemas. El equipo de grabación tampoco cumplía con los estándares a los que estaban acostumbrados. El piano no funcionaba bien, la mesa daba fallos. Grabaron una versión del Saturday Nights que sonaba, y esto son palabras literales, como un puñado de abejas enfadadas. Ay, ¿y esto lo has encontrado? ¿Se puede escuchar? No, porque la que luego aparece en el disco se grabó después, pero yo he hecho esto. Tiene que ser algo parecido. Las abejitas. Las abejitas ahí haciendo ruido. Tras varios días intentando sacar la producción adelante, finalmente abortan la misión. Dicen, yo no, que no podemos hacer absolutamente nada. Aquí vacaciones vale, pero grabaciones ninguna. Vámonos a Lourdes. No, a Lourdes tampoco nos podemos ir. Así que, bueno, afortunadamente a Elton John le ha dado tiempo a componer algunas canciones que luego terminarán en el álbum, en su hotel, que además es el Hotel Pink Flamingo, que me hace mucha gracia que se llame así, además el hotel. Y en entrevistas, y esto es curioso, sobre todo a nivel creativo, comentan que es posible que el hecho de haber vivido todas estas desventuras colaboró en que luego todo funcionara mejor. Hombre, estaban aliviados, claro, al ver que, coño, graba, suenan los micros. Sí, es como, wow. He escuchado a Elton John diciendo que no sabían si iban a ser capaces de llegar al aeropuerto de lo mal que estaba todo, porque temían que les pasara algo por el camino. O sea, claro, cuando sales de todo eso es como, a mí échame lo que quieras, porque ya he vivido lo peor. Como digo, nada de lo que se graba aquí va a servir para este disco y habrá que continuar en otro lado. Cuatro meses después, ya en mayo y ahora con David Henschel como técnico, viajan al Château d'Agouville en Francia. Al final van a acabar en Lourdes. Sí, ya está. O sea, están más cerca. Van en dirección. El siguiente paso ya es... ya buscando el milagro. Como una guitarra no funciona o un piano no funciona, ya sabemos dónde vamos a acabar. Este lugar era una mansión del siglo XVIII que estaba a 50 kilómetros de París, en la que Elton John había grabado sus 2 álbumes anteriores. Sabemos que esto funciona, vamos a lo seguro, lo conocemos, pues oye, estupendo. En este momento, además, el título del disco es Vodka and Tonics o Silent Movies and Talking Pictures, películas mudas y películas sonoras, porque las letras, eso sí, es verdad, tienen un halo cinematográfico. Hay muchas referencias al cine, es todo como muy visual. En Francia, ahora sí, comienza el proceso de grabación de este Yellow Brick Road. Comienza la magia.
Elton y la banda se pasan 2 semanas trabajando en los temas que había escrito en Jamaica, un poco por recuperar el trabajo perdido, más otros nuevos que irán saliendo. Solo el 7 de mayo registran las 3 primeras canciones. En un día, 3 canciones. 3 canciones. Te cuento el secreto. En esa mansión, en ese estudio, había una sala enorme donde pues todos iban a desayunar y donde había además un piano eléctrico. ¿Qué sucedía? Que Bernie Taupin aparecía por las mañanas, le daba las letras a Elton John y mientras el resto se comía unos panochos murcianos, pues Elton se sentaba al piano y componía las canciones. ¿Qué sucedía? Que mientras él estaba en pleno proceso creativo, probando acordes, probando melodías, cantando las canciones, y el resto se estaba con sus curasanes, que es la forma correcta de decirlo, curasán, al mismo tiempo que eso estaba sucediendo, que Elton estaba creando, el resto se estaba aprendiendo la canción, porque la estaba escuchando todo el rato. Wow. Cada vuelta, cada repetición de Elton hacía que el resto, vale, ya sé lo que quiere hacer. Todo esto mientras estás desayunando. Que es una barbaridad. Todo rapidísimo, además, todo pillado así, pam, pam, pam. Claro, entonces, después de eso, tú llegabas a ensayar con la banda y la banda te decía, sí, ya sabemos dónde está el puente, ya sabemos dónde está la estrofa, ya sabemos cómo es el estribillo, y claro, simplemente era sentarse, repartir... Ensamblar todo eso y ya está. Y grabar. Todo, todo a nivel vertiginoso. Esto ya lo he contado alguna vez, pero lo de que te entregues las letras y hagas la canción o construyas la canción a partir de ahí no es nada habitual. Lo normal es que tú estás componiendo y lo que haces es que te viene una cadencia de acordes, te viene una melodía y después pues, construyes la estructura. Y una vez tienes todo eso, ya te sientas a escribir la letra. Ya tienes esa melodía y a partir de ahí dices, ¿qué voy a decir? Hasta ese momento la letra generalmente es un balbuceo prácticamente. El hecho de que Elton John sea capaz de hacer temazos como estos, como los que vamos a escuchar hoy, solo con una letra, a mí por lo menos me parece increíble. Porque además con esa facilidad, porque tú lees la letra... Hay vídeos en los que se ve que le traen la letra, la lee y empieza a probar acordes y de repente da con la tecla. Y dices, nunca mejor dicho, dices, ostras, tío, pero esta capacidad es... Encuentra la música perfecta. Encuentra la música, es increíble. En la letra. Y de verdad que lo digo como compositor, es muy complicado llegar a ese nivel de, no solo de productividad, porque el tío además es muy prolífico, sino también a ese nivel de calidad simplemente con una letra. Es increíble, es increíble. Además, se cuenta la leyenda, que esto no sé hasta qué punto es cierto, pero que Taupin escribió las letras en 2 semanas y Elton John toda la música en 3 días. Qué loco. Que es que aunque sea una semana, aunque sea un mes, aunque sean 2 meses, sigue siendo una barbaridad, que Totalmente. es un disco doble. Pero bueno, es lo bonito de los genios, que al final convierten algo sencillo en algo que es realmente en su origen muy complicado. Qué bonita es Harmony, ¿eh? Es muy bonita. Este disco es sí, es una precioso. Belleza, es una belleza. Pronto se dan cuenta, claro, a este nivel es como Elton, puedes parar ya. Se dan cuenta de que hay un álbum doble, hay canciones para un álbum doble, el primero de Elton John además. Es como, no puedo parar de componer, tráeme más letras, Bernie. Y Bernie diciendo, es que no se me ocurren más cosas, Elton. Tráeme más. Como la planta de la tienda de los horrores, ¿sabes? Un poco así, aliméntame de canciones. Pues un poco lo mismo, ¿no? Ya digo que no, esto de sacar un disco doble, ahora lo podemos ver como algo más común porque después de eso, pues obviamente hay muchos. Pero antes de este Yellow Brick Road, los ejemplos son escasos. Está, por ejemplo, el Electric Ladyland de Hendrix, que es doble. El Tommy de los Who, el White Album de los Beatles también, el ¿no? Blonde on Blonde de Dylan, el Freak Out de Frank Zappa, guiño guiño, y alguno más hay por ahí. En total, la dupla Taupin y John van a componer 21 canciones, wow, de las cuales 17 terminarán en el disco. Si consideramos la primera como una canción, si no estaríamos hablando de 18, 3 saldrán como cara B, y una de esas canciones, nacidas en un desayuno alrededor de una napolitana y un Miguelito de la Roda, será Candle in the Wind, un clasicazo que durante muchos años se pensó que estaba dedicada a Marilyn Monroe. Bueno, dice Goodbye Norma Jean, ¿no? Exactamente, que Norma Jean era el nombre de Marilyn Monroe, pero Taupin, además, él dijo, hombre, Marilyn Monroe me gustaba, pero la canción no está dedicada a ella, sino a lo que ella significaba, porque es una metáfora, en realidad, de cómo la fama o la juventud de alguien se puede cortar abruptamente en el mejor momento de su vida, y que la canción pues se podía haber dedicado a James Dean, a Montgomery Clift o a Jim Morrison. Bueno, a cualquiera del club de los 27, ¿no? De esos artistas. De hecho, lo de Candle in the Wind, el mismo Taupin dice que lo escuchó en un tributo a Janis Joplin, que precisamente cumplía también esa regla. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know
tema que volvió a ganar trascendencia en diversas ocasiones. Bueno, yo recuerdo cuando falleció Diana de Gales en el 97, en su funeral salió ahí en Westminster Elton John. Sí. De hecho, le cambió la letra, no es la misma letra No. que la del disco, y el arreglo es diferente. Estuvo en la producción, además, George Martin, el de los Beatles, sonaba así, mira. Violets rose, may you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you Y voy a ir con belong. uno de mis favoritos, uno de mis temas favoritos, que es Benny and the Jets, que es un grupo ficticio que se inventó Bernie Taupin, aunque esto es curioso. Te iba a decir Jamaica, no, Lourdes, recupera, Sergio. No, en serio, hay un disco de Frank Zappa que se llama Ruben and the Jets, Ah. y yo durante tiempo pensaba que Ruben and the Jets era en lo que se había basado Taupin, pero no está No. conectado, pero Ruben, Benny, o sea, al final terminan lo mismo. Yo Curiosidad. siempre me he preguntado si está grabado en directo este tema. Pues es una muy buena pregunta porque además está muy logrado, pero no, se registró en el estudio y además la historia es fascinante porque según el productor, que es Gus Dudgeon, cuando iban a grabarla, Elton John toca un primer acorde, pero lo toca antes de tiempo, antes de lo que debía, y esto sonó así. Ese acorde, y ahora se escucha un golpe de micro. Ahí. Sí. Y cuando van a mezclar, sin que pensemos en esto que acabamos de escuchar, sin la parte del público, cuando van a mezclar, escucha eso y dice, oye, se gira al técnico y le dice, oye, ¿esto no te recuerda como cuando estás en un concierto que de repente Sí. alguien toca un instrumento porque está afinando, porque está probando, como diciendo, vamos a empezar ya, o para Como- pillar tono incluso, sí, ¿sabes? Sí, totalmente. O sea, lo cambian todo en la mezcla, ni siquiera Elton John lo había pensado. Exactamente, dicen, oye, Ajá. ¿por qué no lo...? A raíz de esto, ¿eh? Exactamente, a raíz de ese fallo, a raíz de un error, dicen, Sí, sí, ¿por qué sí. no transformamos esta canción, que al principio iba a ser una canción de estudio? ¿por qué Como no- un falso directo. ¿Por qué no lo convertimos en un falso directo? Le Ajá. añaden ese delay, esa repetición corta para simular los típicos rebotes de una sala de conciertos. Ajá. Le añaden además sonido de público que procede de una actuación del 72 de Elton John en el Royal Festival Hall, también una de Jimi Hendrix en la isla de White. Hay silbidos de un concierto en Vancouver, fíjate qué maraña, Cómo van buscando, una los especie de efectos. lasaña sonora. Sí, sí. Y finalmente gritos y palmas que ellos mismos graban, tanto el técnico como el productor graban en el estudio. Gritos y palmas que están fuera de tiempo a propósito. Porque según Dudgeon, que además Dudgeon creo que es británico, los ingleses no saben dar palmas a tiempo. Claro. De hecho, si os fijáis en Bueno, esas yo tampoco, palmas... También te lo digo. A mí me echaron de un sitio. No me digas. Porque, Pues no, porque no estaba dando las palmas bien y los artistas que estaban dijeron, por favor, actuando, que detente. eran medio flamencos, Sí. Oh, uy. a mi amiga y a mí nos echaron porque estaban perdiendo el compás. Basta, dijeron, basta. A ver, las dos de allí que se vayan. Por favor. Que dejen de hacer palmas. En este caso, además lo vamos a escuchar, porque si prestamos atención, vamos a ver que esas palmas suenan bastante desacompasadas en el disco. Vamos, que estás viendo las sandalias con calcetines. Sí. No está bien. Además, hay un detalle muy logrado que sucede durante la intro, porque simulan que sale el cantante a escena. Esto aquí hay un Pero juego tanto psicológico. trabajo, ¿para qué? Tanto trabajo para provocarla. Fíjate, nosotros somos conscientes de que Elton John es el que toca el piano y que está siempre sentado en el piano. Claro. Luego es raro que la gente de repente diga, anda, hay ha un salido señor en el Elton piano. John. Claro. Pero gracias a lo que realizan en la introducción, te da la sensación de que el cantante acaba de aparecer en el escenario y se ha puesto delante del micro. Mira. Ahí sale el cantante. Vale. Justo se pone delante del micro. Y vamos a escuchar un poquito ahora así de la canción, porque a mí es una canción que me gusta muchísimo. Con ese falsete. ¿Y las palmas? A la hora de sacar un single que venda mucho en Estados Unidos, claro, Elton John dice, pues tiene que ser Candle in the Wind, porque es mi canción, no sé, ha funcionado muy bien en Inglaterra, pues que menos que en Estados Unidos. Y en Estados Unidos le dicen, no, Benny and the Jets. Y dice Elton John, ¿cómo que Benny and the Jets? Tiene que ser Candle in the Wind. Finalmente gana la batalla la discográfica y fue un acierto porque triunfó y además le abrió la puerta
a la lista de R&B, cosa que Elton John decía, ¿qué pinto yo en la lista de R&B? Le abrió la puerta. Y no solo eso, sino que gracias a Benny and the Jets actuó en el programa Soul Train solo por este tema, solo por el triunfo de Benny and the Jets, que en realidad tampoco es que suene la lista demasiado R&B es de Rhythm and Blues. Es Rhythm and Blues, Vale. que no diría yo que esto es, pero sí se acerca un poco al sonido. Sí, más que Candle in the Wind, claro. Efectivamente. Claro. Otro de los singles, por supuesto, es Por fin. Goodbye Yellow Brick Road. Goodbye, yellow brick road, where the dogs of society howl. You can't plant me in your penthouse. I'm going back to my plow, back to the howling old island woods, hunting a hornet-like toad. Oh, I found a side of my future lies beyond the yellow brick road. Qué bonito. Taupin, a la hora de escribir las letras, pues solía inventarse historias, pero en este disco va a abordar más temas personales, temas incluso nostálgicos de su pasado, de su infancia. Este es un ejemplo, además. Utiliza de nuevo ese camino de baldosas amarillas del Mago de Oz como una metáfora sobre regresar a sus raíces, a su infancia. A él, y esto es curioso, sobre todo comparándolo con Elton John, que siempre yo creo que ha tirado más en esa dirección, porque a él no le gustaba el tema de la opulencia y el éxito. A él le provocaba bastante rechazo. Él siempre dice que le hubiese gustado muchísimo ganar el mismo dinero que ha ganado gracias a Elton John, pero viviendo en mitad del campo. O sea, en una granja, todo tranquilito, sin ningún tipo. Un lugar para aislarse, para escapar del glamour, de los focos. No le gustan demasiado. Te pongo la canción solo con el arreglo orquestal que realizó Del Newman para él. Mira. Que se escucha de fondillo, pero... ¡Ay, qué bonito! Y aprovecho y te enseño también el trabajo de coros que hay en este álbum, porque la labor que hicieron tanto Elton John como el resto de la banda es tremendo. The blues. Ahora. So goodbye, yellow brick Y hablando de road. coros, en All the Girls Love Alice participa Kiki D. ¡Ay, la de Don't Go Breaking My Heart! ¡Qué buena es! Eso es. All the young girls of Alice, tender young Alice, they say, Ahí está, Kiki D. come over and see me, come over. Siendo un disco doble, es obvio que no vamos a poder escuchar todas las canciones, pero tiene que sonar una de mis favoritas, que es Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding, que en realidad son dos temas que se escribieron por separado, pero que al unirlos queda como una suerte de canción de rock sinfónico, rock progresivo, que a mí por lo menos me gusta muchísimo. La introducción, cuando solo hay teclados, que es una buena introducción además para el disco, no la grabó Elton John, la grabó David Henschel, uno de los técnicos, y utilizó un sintetizador que ya ha aparecido en algunas secciones durante nuestras secciones veraniegas, que es el sintetizador ARP. Además cita melodías de canciones como The Ballad of Danny Bailey, I've Seen That Movie Too, Candle in the Wind y alguna más. Un poco recogiendo la esencia, aunque todavía no... Vangelis sí estaba ya por ahí, pero todavía Jean-Michel Jarre no había editado Oxygen, pero un poco con esa influencia también, ¿no? El ARP suena un poco a esa época. Este Funeral for a Friend, que nació de una pregunta que se hizo Elton un día, yo creo que estaba comiéndose seguramente unos miguelitos de la Roda, y dijo, ¿qué tema sonaría en mi funeral? Esto podría ser, por ejemplo. ¡Qué cosas de pensar! Por supuesto, hay que hablar de Saturday Night's All Right for Fighting, que antes la he mencionado, inspirada por los recuerdos de Taupin en un pub llamado Astor Arms, en Market Racing, que es un pueblo muy pequeñito de Inglaterra y que frecuentaba el de joven. En ese mismo pueblo, y esto es el proceso de documentarte y de buscar información de las cosas que cuentas, a veces es tan bonito que hayas, pues,
pequeños pedazos de oro, como por ejemplo lo que te voy a decir a continuación. En ese pueblo estudió Rod Temperton. Rod Temperton, que igual por el nombre no suena No mucho, me suena mucho, lo es el siento. autor de Thriller, de la Wow. canción de Michael Jackson, o de Rock With You, es el compositor de esos Ostras, qué temas. temazos. Pues estudió en el mismo sitio, en ese pueblo Joder. pequeño de Inglaterra, donde también pues esta canción, que al final pues habla un poco de las peleas, de la fiesta que él tenía en aquel pub, sobre todo Bernie Town. Me imagino que Rod Temperton también Algo viviría porque también. no se llevaban tanto en temas de edad, pero era un poco recrear ese ambiente de adolescencia, pues es un tema muy rock and rollero, muy Jerry Lee Lewis, pero también con ese toque glam. De hecho tiene, si escuchas cómo canta, tiene dejes de Jerry Lee Lewis. Sí, Cuando, sí. cuando se va a hacer las subidas estas agudas es muy Jerry Lee Lewis. Se mezclará en el mítico Trident Studio de Londres, donde también había grabado los discos Elton John, además de los Beatles, Frank Zappa, la tercera vez que sale nombrado en esta sección, guiño guiño, T-Rex, incluso David Bowie, fíjate tú, que hablábamos de él hace una semana. El álbum ve la luz el 5 de octubre de 1973 y la portada es obra del ilustrador Ian Beck, además con mucho detallito. Sí, a mí de pequeña me fascinaba. Este era un disco que tenía mi prima, que vivía en el piso debajo de mis padres, y yo miraba con esta portada con fascinación, porque está Elton John, Sí. vestido con una chaqueta como deportiva que pone Elton John detrás, y lo mejor de todo es que está como entrando en un póster, efectivamente, de Camino de Baldosas Amarillas, con unos zapatos de tacón y plataforma y purpurina, que a mí, que un hombre estuviese con esos zapatos me tenía loquísima. Yo los quería, obviamente, los zapatos, pero que fuese un hombre Sí. entrando en un póster con un paisaje, una puesta de sol de fondo, a mí eso me hacía inventar mil historias. Me pasaba horas mirando esa portada, me encantaba. Y un piano chiquitito. Un piano hay un montón de detalles. Es que hay un además. montón, y una Sí, nota sí. musical. Sí, O sea, sí. es una preciosidad la portada. Es que además Elton John lo tenía muy complicado porque era el pianista. Que Mark Bolan saliese disfrazado, que David Bowie saliese disfrazado, pero es que él era el pianista y tenía que ser todo tan Buah, recargado, pues tan es que era hiperbólico. precioso, esos zapatos me han gustado siempre. Y la ropa y todo, y las gafas, es que Sí, tenía sí, que sí, llamar sí. la atención de alguna manera, la verdad. Era perfecto. Es posible que este sea el mejor disco de Elton John, es posible, aunque eso va en gustos, Sí. cada uno tiene sus favoritos. ¿Vendió mucho? Vendió mucho, vendió más de 20 millones de copias. Fue el más vendido de 1974, que es una barbaridad. Y ya está, Lourdes, yo me voy a ¿Nos marchar. vamos por el camino de Baldosas Amarillas? Me voy a ir a Jamaica o a Lourdes, no está del todo seguro. Yo me a voy través- a poner los taconazos y vámonos por el camino de Baldosas Amarillas. Voy a comer uno borracho de tarancón, que es un postre, un Anda, dulce. vete por ahí. Es un dulce, ¿vale? O sea, no te pienses cosas raras. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.